La cultura, desde siempre, desde hace muchos siglos, ha sido un ascensor social, ha sido una auténtica y valiosísima carta de presentación. La cultura ha sido siempre el pasaporte para ingresar a las grandes ligas de la vida, no solamente de la sociedad, sino de la vida misma en sí. Para poder estar en esas grandes ligas, verdaderamente hay que poseer un grado de cultura interesante e importante. Mire, la cultura era un bien, era un valor perseguible y un valor que anhelaba mucha gente poseer. Pero algo cambió. Algo cambió en estos últimos 50 años quizás. Parece que la grosería, la vulgaridad, la majadería, lo ordinario, se ha convertido en el pasaporte verdadero para la pertenencia a amplio o para pertenecer a amplios sectores sociales que de alguna manera muchas personas quieren al que muchas personas quieren acceder a ese tipo de conglomerados o de asociaciones donde la cultura no es un requisito, por el contrario, es un requisito para no ingresar, porque el verdadero requisito es esta falta de cultura, es lo ordinario, es lo vulgar, es lo grosero. Nunca, nunca se alardeó tanto de la falta de cultura, jamás. Desde que yo tengo memoria, de hace muchos años, tengo muchos años en el planeta, nunca había visto que se alardeara tanto de la vulgaridad y la falta de cultura. Me parece un poco grave o un poco demasiado grave que esto esté ocurriendo, porque ahora hay quien alardea de su vulgaridad y de su falta de cultura como si eso fuera un mérito, como si eso fuera un don, como si eso fuera un pasaporte para pertenecer a ese conglomerado o grupo social al que quiere esa persona pertenecer. Y infortunadamente, esto es muy común y está muy permeado en amplios sectores de los conglomerados sociales, por lo menos de aquellos a los que yo concurro cotidianamente, donde he visto que el asunto de la cultura no es un asunto respetado, ni respetable, ni anhelable. Nadie quiere tener cultura, no les interesa. No, nadie, estoy exagerando, no me haga caso en ese sentido. Pero se ha dado en grupos muy amplios de personas, sobre todo de jóvenes, en los que la cultura no es un asunto que les interese. Es un asunto que les estorba y no les apetece de ninguna manera ni siquiera saber de qué se trata. Y eso, pues no sé si sea bueno o si sea malo, porque al final va a convertir a la cultura en un valor todavía más inalcanzable y más valioso cuando se posee y más problemático para quien no lo posee, porque no lo quiere ni siquiera poseer. ¿Usted qué opina? ¿O es que mi punto de vista está equivocado? Yo convivo con muchas personas jóvenes, mucho más jóvenes que yo, en los que la cultura es algo que verdaderamente ni siquiera les interesa. Bien, ni siquiera les interesa, por ejemplo, la contemplación del arte. Consideran que estos cantantes, como me parece que Bad Bunny se llama el cantante, es algo así como un artista de la música. Yo he oído un par de cosas de este cantante Bad Bunny y no me parece verdaderamente artista. Sin embargo, es el que conocen y además muchísimas de estas personas con quienes concurro no conocen de música, no conocen de instrumentos musicales, no saben tocar instrumentos musicales, nunca estudiaron música, no saben lo que es un pautado, no conocen el do, re, mi, fa, sol. Y obviamente, pues ese es un campo fértil para cantantes que no cantan bien. De hecho, que nada más recitan, recitan algunas frases que además son frases groseras, que, que eso es algo que verdaderamente preocupa mucho, que no hay un contenido interesante, que además te produzca emociones
interesantes o emociones que te hagan valer más, sino que te dan una serie de frases que encierran groserías y vulgaridades y actos infames. Y eso es lo que ha permeado muchísimo en amplísimos sectores juveniles. Que le digo a usted que yo convivo con mucha gente muy joven y los oigo platicar estas canciones y la verdad, si digo, pues si les gusta, pues cada quien su gusto. Y sobre gustos decían alguien que no hay nada escrito, pero yo creo que sí hay mucho escrito sobre gustos y sobre todo sobre buen gusto. Puedo asegurarle a usted que sobre buen gusto, acerca de buen gusto, hay bibliotecas enteras. No nada más uno o dos o tres libritos, sino bibliotecas enteras acerca de el buen gusto. Creo que ahí tenemos un problema. Creo que de alguna manera la cultura tiene que volver a tomar el lugar que siempre tuvo dentro del desarrollo y dentro de la evolución de la sociedad y del individuo. ¿O usted qué opina? Este es su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en este canal de Estilocracia siempre recordaremos que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino.